Soy el Dr. Martin Samuels, jefe de neurología en el Brigham Women's Hospital en Boston, en la Harvard Medical School. Vamos a mostrar cómo se realiza una exploración neurológica en un individuo sano. Les daré alguna idea de cómo realizar la exploración neurológica con la colaboración de Alan, un voluntario que vino a ayudarnos el día de hoy. Gracias por venir. Soy el Dr. Samuels. A continuación les mostraremos cómo realizar una exploración neurológica. La exploración neurológica evolucionó gradualmente con el paso del tiempo. No es algo que haya sido inventado como el béisbol, sino que cambió gradualmente con el paso del tiempo. La exploración neurológica que utilizamos en el siglo XXI inició en realidad a finales del siglo XIX por grandes grupos de neurólogos europeos en ciudades como Londres, París, Bélgica y otras. Gradualmente fue avanzando hasta llegar a la exploración neurológica que utilizamos el día de hoy. Este examen tiene 7 componentes y la mayor parte de los neurólogos en el mundo utiliza los 7 componentes de la exploración neurológica. No suele realizarse en este orden, pero el día de hoy aprenderemos cómo realizar el examen siguiendo un orden estricto. En realidad, en el consultorio no se utiliza la totalidad de la exploración neurológica en este orden, sino que debe ajustarse a cada situación. Dependiendo de los síntomas del individuo y de la institución en la que trabaja el médico, podría ser necesario acortar la exploración, o tal vez la exploración deba realizarse en un orden diferente porque el paciente no puede cooperar a causa de su enfermedad, en particular en enfermedades neurológicas avanzadas. El día de hoy mostraremos la manera correcta en la cual debe realizarse la exploración, desde el primero hasta el séptimo aspecto. Estos 7 componentes incluyen la exploración física general, con especial énfasis en las características neurológicas de la exploración general. Se continúa con exploraciones neurológicas más estandarizadas como la revisión del estado mental, la exploración de los pares craneales, la exploración del sistema motor, del sistema sensorial, de la coordinación y la marcha y, por último, los reflejos. La parte final de la exploración. La forma en que se registra la exploración neurológica es muy importante, porque otras personas dependerán de la forma en que se realice el registro, de lo que se escribe. Por supuesto, si se valora a un nuevo paciente en unas cuantas horas, días o semanas, meses o años más tarde, se revisarán las anotaciones y el médico dependerá de la forma en que se registró la exploración física pasada, por lo que es muy importante realizar un registro preciso, y se lo digo yo, que después de haber realizado esta actividad por varios años, aún registro la exploración en forma compulsiva desde el 1 hasta el 7, la exploración física general, el estado mental, pares craneales, actividad motora, actividad sensorial, coordinación y reflejos, incluso si en realidad no llevé a cabo la exploración en ese orden. Un último aspecto de esta introducción es que en ocasiones existen partes de la exploración que no se consideran relevantes. Por ejemplo, no es práctico en un caso de enfermedad de neurona motora tardar más de 2 horas realizando exploración neurológica cuando se realizan consultas con intervalos de 15 minutos, tal vez de 30 minutos de duración. Así que en realidad no suele realizarse la exploración completa, pero es importante que al momento de realizar el registro se mencione específicamente qué se hizo y qué se omitió, de forma que no se confundan con las notas más tarde, pensando que algo fue normal, cuando en realidad nunca se realizó esa parte del examen. Esto no es incorrecto, solo es necesario ser honesto con uno mismo y con otros con respecto a lo que se hizo. Iniciemos con los componentes principales de la exploración física general. Es evidente que la exploración física general por sí misma es muy amplia y puede tomar mucho tiempo. Pero existen algunos aspectos que el neurólogo realiza de manera sistemática y esto incluye la exploración del aparato cardiovascular, en particular del sistema cerebrovascular. Una revisión rápida del corazón y de las extremidades constituye una exploración muy razonable. Aquí es donde se lleva a cabo la exploración del sistema nervioso autónomo. Les mostraré cómo se inicia. Empecemos con una medición estándar de la presión arterial. Alan, voy a necesitar tu brazo derecho aquí. Voy a tomar tu presión arterial. Lo que vamos a hacer es pedirte que te recuestes en la mesa de exploración y te tomaré la presión arterial recostado y más tarde en posición sentada y de pie. En realidad estamos realizando una valoración del sistema nervioso autónomo en cuanto a la conservación de la presión arterial en posición erecta, así que tomaremos la presión arterial. Me imagino que ya saben cómo se coloca el manguito del manómetro para la medición de la presión arterial. Veamos cómo está la presión arterial de Alan hoy, esperando que no se encuentre demasiado ansioso por el síndrome de bata blanca.
No parece que así fuera porque su presión arterial es de 108/60, de forma que él vivirá por siempre con esa presión arterial. Por favor, siéntate en la mesa de exploración, Alan. También mediré la frecuencia cardíaca en decúbito. Tomaré de nuevo la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es de 72 por minuto en decúbito. La tomaremos de nuevo mientras está sentado. Entonces realizaremos la prueba con el paciente recostado y de inmediato le pediremos al paciente que se siente y haremos las mediciones de nuevo. Así que mediremos su tensión arterial en posición sentada. Es de 110/64 en posición sentada y su frecuencia cardíaca es de 72. Ahora, por favor, permanece de pie al lado de la mesa de exploración, justo aquí. En realidad, lo que estamos haciendo es verificar que no presente síntomas. Por favor, Alan, avísame si tienes mareo mientras permaneces de pie. En realidad, yo debería dejar que permaneciera de pie por 5 minutos y repetir la medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca después de ese tiempo, porque algunos individuos no desarrollan síntomas ortostáticos por un rato. No haré eso el día de hoy, en primer lugar porque no tengo ningún motivo para pensar que existe un problema. Y en segundo lugar, porque no voy a hacer que esperen 5 minutos mientras pasa ese tiempo. Mediremos su presión arterial en posición de pie y tiene 106/64. De forma que su presión arterial fue la misma en decúbito, sentado y de pie. En este caso no voy a esperar el tiempo comentado con el paciente de pie. Si el paciente refiere mareo en posición erecta, deben hacer que el paciente se coloque en esa postura. Alan, por favor, siéntate. Muchas gracias. Esto debe hacerse si la persona menciona que tiene síntomas al subir escaleras o al ponerse de pie de manera súbita, y en tal caso, eso debe realizarse en el consultorio. En ocasiones le pido a los pacientes que hiperventilen en posición de cuclillas y después que se pongan de pie, con lo que se puede observar si se produce este tipo de mareo, con atención a modificaciones en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca. Recuerde que cuando se eleva la frecuencia cardíaca y no disminuye la presión arterial, se conoce como síndrome cardíaco ortostático, que en general significa que existe un grado leve de inestabilidad autónoma que se intenta compensar con incremento de la frecuencia cardíaca. Esto puede ser causado por ansiedad y, como pueden observar, Alan no está ansioso, no se elevó su frecuencia cardíaca y su presión arterial no disminuyó al permanecer de pie. Ahora mencionaré una o dos cosas con respecto al aparato cardiovascular, solo para asegurar que está intacto. Se auscultan los ruidos cardíacos, recordando, por supuesto, colocar la mano sobre el área cardíaca y percibir el choque de punta. Aquí, que es la ubicación normal. Levantaré un poco tu camiseta para auscultar tu corazón. No se perciben soplos, y los ruidos cardíacos son claros. No realizaré una exploración detallada del corazón porque no existen indicaciones, pero hay que recordar que el médico podría encontrarse con personas con enfermedades cardíacas o síntomas respiratorios, y en tal caso está indicada una exploración de los campos pulmonares. Luego haremos énfasis en la parte cerebrovascular de la exploración. Suelen palparse las carótidas. Pueden percibirse las carótidas aquí, en el cuello. Aquí. Tal vez sea una prueba sobrevalorada, pues cuando se colocan los dedos en esta parte del cuello no se sabe con precisión cuál es el vaso que se está palpando. Podría palparse la arteria carótida común o la arteria carótida externa, y es poco probable que se palpe la carótida interna, que es en gran medida el vaso que debe preocuparnos. Sin embargo, podría ser un dato importante si existe una gran diferencia o la desaparición del pulso en un lado. Acostumbran escuchar con el estetoscopio. Es tema de debate porque no es una prueba muy sensible o específica. De hacerlo, debe auscultar sobre la válvula carótida al nivel del ángulo de la mandíbula con la campana del estetoscopio. No debe presionarse con fuerza porque se afecta el movimiento del diafragma del estetoscopio. Alan, sostén la respiración por unos segundos. Muy bien. Respira normalmente. No escuche ruidos anormales. ¿De nuevo retén la respiración? Respira normal. Bien. Si se sospecha una enfermedad en la carótida interna distal, podría pedírsele al paciente que cierre sus ojos, se relaje, se aplica una ligera succión con la campana del estetoscopio. Abre tus ojos. Le pedí que abriera los ojos porque deseo escuchar el ruido, similar a un aleteo, con la abertura de los párpados, y escuchar si percibe un soplo.
No lo percibo. Cierra tus ojos suavemente. Ábrelos. Sería más útil que percibir y auscultar en busca de un soplo la medición de la función de los vasos cerebrales, y mencionaré una forma de realizarla. Se conoce como palpación dinámica de los pulsos faciales. El principio es muy simple. Existe un sistema de alta presión en la carótida interna. La sangre proviene de la arteria carótida interna y la primera rama intracraneal de la arteria carótida interna es la arteria oftálmica que asciende aquí, al nivel del ángulo del ojo, y termina en la arteria retiniana central que puede observarse con la exploración del fondo del ojo. La arteria carótida externa se ramifica aquí, debajo de la cara, y las ramas siguen un trayecto separado por delante y por detrás del oído. La que pasa por delante del oído es la arteria preauricular y puede percibirse con gran facilidad en casi cualquier individuo. Asciende para dar origen a ramas debajo del cuero cabelludo y a un par de arterias aquí en la frente, y continúa hasta el borde del ojo. Una llega hasta la escotadura troclear y se conoce como arteria supratroclear, y la segunda se conoce como arteria angular. Pueden palparse las dos en este paciente. En un individuo sano con arteria carótida permeable, la sangre fluye a través de la arteria carótida interna que sale a través del agujero frontal, fuera del ojo, y cuando alcanza la órbita, se distribuye en forma centrífuga alejándose del ojo. Y puede palparse el pulso en la escotadura troclear. Y se coloca el otro dedo aquí, donde se percibe el pulso, y se aplica presión sobre el pulso preauricular. Esto no debería alterar el pulso en la escotadura troclear, que corresponde a la sangre que proviene de la carótida interna, fluyendo de adentro hacia afuera. A esto se le conoce como palpación dinámica. Palpo ambos pulsos de manera simultánea, luego presiono sobre la arteria preauricular y no debe percibirse diferencia entre los pulsos de los vasos. Esto se considera normal. Por otra parte, si existe una estenosis grave de la arteria carótida interna que produzca alteraciones hemodinámicas, la sangre fluirá a través de la carótida externa, bajará por la cara, llegará al ojo y por lo tanto la presión en la arteria preauricular ocasionará la desaparición del pulso en la base de la nariz. Si la arteria angular, la supratroclear o ambas presentan anomalías, podría sospecharse estenosis grave de la carótida interna en algún sitio entre el origen de la carótida y el de la arteria oftálmica. La prueba no diferencia entre estenosis y oclusión vascular total, pero el médico puede decidir, con la prueba, que existe una lesión más significativa desde el punto de vista hemodinámico. La exploración puede ir más allá, aunque muchos no pueden hacerlo porque la ecografía no se encuentra disponible. Pero puede tomarse el oftalmoscopio y observar el interior del ojo. Volveré a usar el oftalmoscopio y buscaré en el fondo del ojo hasta encontrar un vaso sanguíneo en el ojo sobre la superficie de la retina, y lo seguiré hacia la arteria retiniana central. Por favor, mira sobre mi hombro, no me mires a mí. Ahora buscaré una arteria, cualquier arteria que provenga de la arteria retiniana central. No voy a lastimarlo, pero voy a hacer presión sobre el globo ocular. Y al aplicar fuerza sobre el globo ocular, se incrementa la presión interna. Se observa el brillo. En cierto momento se incrementa la presión hasta que se rebasa la presión diastólica de la arteria retiniana central. Observo un gran destello dirigiéndose hacia mí, hacia el oftalmoscopio, lo que significa que ha alcanzado la presión diastólica en la arteria retiniana. Con un poco de práctica se aprende cuánta presión se necesita en una persona sana para alcanzar la presión diastólica hasta observar un destello en la arteria. Es muy fácil de observar, solo se necesita práctica y aplicar gran presión. Puede ser necesario aplicar bastante fuerza para producir la obstrucción del vaso durante la diástole. En el caso de este paciente corresponde a casi 60 milímetros de mercurio. Es necesario aplicar una presión que ocasione la oclusión de la arteria en diástole y mantener la presión hasta que se alcance la presión sistólica. Mantener esa presión ocasionará la oclusión arterial completa, en cuyo caso el paciente podría mencionar que ve una mancha negra grande, pues hay pérdida transitoria de la visión. No es necesario llegar a eso, solo debe alcanzarse la presión diastólica si examino a un paciente que podría tener enfermedad carotídea.
si percibo un soplo en el cuello, si hay inversión de los pulsos durante la palpación dinámica, y en ese caso, si aplico presión ligera y hay colapso durante la diástole, se contará con 3 datos que sugieren enfermedad de la arteria carótida. No puede distinguirse una estenosis grave de una oclusión completa, pero tengo 3 datos que señalan un posible trastorno. En realidad, es posible medir la presión en la arteria retiniana central utilizando este pequeño objeto que se conoce como oftalmodinamómetro. Fue diseñado por el Dr. Bayard y de hecho se conoce como oftalmodinamómetro de Bayard. Les mostraré cómo se utiliza. No lo aplicaré en este paciente en la forma habitual, porque sería necesario colocar un poco de anestésico local en el ojo y además no deseo lastimarlo. Pero lo que debe hacerse es colocar el extremo en el borde del ojo y hacer presión contra el globo ocular, y aplicaremos una presión suave como la que apliqué con mi dedo. En este caso no lo voy a hacer. En lugar de ello voy a colocar el extremo sobre el hueso y explorar con el oftalmoscopio y buscar el vaso sanguíneo. Voy a incrementar la presión y pueden observar cómo gira la manecilla. Y cuando alcanza la presión diastólica y veo el destello de la arteria, suelto la presión y tomo la medición, que puede convertirse en milímetros de mercurio. Y así se conoce la presión diastólica en la arteria retiniana central. Digamos que hago la medición en él y que encuentro una cifra de 30. Acabamos de hacer la medición de la arteria humeral con una presión diastólica de 60, mientras que en el oftalmodinamómetro se midieron 30 milímetros de mercurio. Una reducción de 30 milímetros de mercurio entre la arteria humeral y la arteria retiniana central es otra prueba de estenosis carotídea. Hay varias formas de explorar los vasos cerebrales en el consultorio sin tener tecnología refinada. Para concluir la exploración general es necesario observar las extremidades en busca de edema o hinchazón de las extremidades y observar los lechos ungueales para asegurarse de que estén rosados, que no haya cianosis o hipocratismo digital, lo que indicaría algún tipo de enfermedad cardiovascular. Tal vez sería necesario explorar el abdomen, palpar el hígado si pareciera que el paciente tiene algún tipo de encefalopatía hepática, pero en la mayor parte de los casos solo debe realizarse una exploración general razonable para el paciente en quien se realiza una valoración neurológica.